El amanecer cae sobre la colonia con esa calma engañosa que precede a las tormentas. La casa grande respira un silencio nuevo, distinto, un silencio cargado de presentimientos. Julia cruza el pasillo con paso ligero, el cabello aún húmedo por el baño matinal, llevando en las manos una bandeja con flores recién cortadas. Frente a la puerta del dormitorio de su tío Andrés, se detiene un instante. El corazón le late rápido, como si intuyera que ese día marcaría un antes y un después para toda la familia de la reina. Cuando entra, la luz tenue de la habitación baña el rostro de Andrés, que por primera vez desde su accidente parece respirar sin esfuerzo. La niña lo observa con ternura y coloca las flores junto a la ventana. La fragancia del jazmín se mezcla con el aire frío del otoño, llenando el cuarto de un aroma casi sagrado. Andrés abre los ojos lentamente, sorprendido por esa presencia tan pequeña y tan pura. No recuerda del todo su nombre, pero siente en el pecho la calidez de algo que le resulta familiar, como un eco lejano de los días en que la vida todavía no dolía. Julia sonríe al ver que su tío la amnesia pueden borrar. Mientras tanto, en la fábrica, el ruido metálico de las máquinas parece más áspero que nunca. Tasio camina entre los pasillos con el ceño fruncido, consciente de las miradas que lo siguen. Los obreros han oído rumores, y él sabe que detrás de cada rumor se esconde una verdad temida. Su puesto como director pende de un hilo. En su oficina, el teléfono permanece mudo, pero el silencio pesa más que cualquier palabra. Cuando recibe la notificación de que será sustituido, el papel se convierte en una sentencia. Siente que el esfuerzo de años, su deseo de demostrarle a su padre que era digno de confianza, se desmorona como el perfume que se evapora al contacto con el aire. En ese mismo momento, Damián lo espera en el despacho familiar. La tensión en su rostro revela el cansancio de quien carga más de lo que puede soportar. Relee los informes de Brossard, intenta comprender las maniobras de los franceses, pero la indignación le nubla la mente. La fábrica, su legado, su orgullo, parece desmoronarse bajo el peso de decisiones que ya no controla. Cada una busca cortar una verdad, exponer una debilidad. Joaquín, que se siente orgulloso de su trayectoria, empieza la conversación con confianza, pero pronto percibe que cada palabra suya se convierte en arma contra su familia. Chloé lo observa con una sonrisa apenas perceptible, una de esas que no prometen nada y lo dicen todo. Cuando se despide, él sale del despacho con la ilusión de haber impresionado a su nueva superiora, sin sospechar que acaba de ser fichado como pieza en un juego que desconoce. Mientras la colonia se llena de murmullos sobre la presencia de aquella francesa de modales impecables, en la mansión de la reina se produce un reencuentro que nadie esperaba. Andrés, aún débil, recibe la visita de Begoña. Ella entra con el corazón en un puño, sujetando un pequeño cuaderno de dibujo y un ramo de flores. La escena es de una sencillez devastadora. Él la mira, y en sus ojos se cruzan la sorpresa, la nostalgia y una tristeza contenida que no necesita palabras. Begoña le sonríe con ternura, intentando disimular el temblor de sus manos. Le dice que el una conversación rota, una promesa incumplida, un beso que nunca debió existir. La voz de Begoña lo saca del trance cuando menciona,
con una calma estudiada, que se casará pronto. El silencio que sigue es brutal. Andrés siente que algo dentro de él se quiebra sin hacer ruido, como el cristal de una copa cuando se enfría demasiado. No pregunta quién es el hombre. No hace falta. En su mente, la palabra otro resuena con una amargura que apenas puede disimular. Sin embargo, logra mantener la compostura. Le desea lo mejor, le agradece la visita, y sonríe. Pero su sonrisa es hueca, una máscara construida con el último hilo de orgullo que le queda. Cuando Begoña sale del cuarto, él se queda mirando las flores que dejó sobre la mesilla. No las toca, solo las observa marchitarse lentamente, como si en su decadencia encontrara un reflejo de su propio corazón. En la planta baja, María conversa con Damián en la biblioteca. Él le cuenta con detalle lo ocurrido durante los días que Andrés estuvo inconsciente. La explosión, el caos. Al enterarse de todo, busca a María. La conversación entre ellos tiene la calma de los naufragios. Él le pide que le cuente todo lo que olvidó, que le hable sin mentiras. María respira hondo y empieza desde el principio, pero en su relato hay vacíos, silencios cargados de intención. Menciona a Gabriel, pero evita los detalles que podrían encender viejas sospechas. Cuando termina, él agradece la sinceridad, aunque en su mirada hay algo que no encaja. Un pensamiento empieza a formarse, como una sombra que gana forma con cada palabra no dicha. En otro rincón de la casa, Manuela busca refugio en la cocina. No puede sacarse de la cabeza el gesto de Damián durante el accidente, la forma en que la miró cuando todo parecía perdido. Siente vergüenza, no por lo que pasó, sino por lo que siente. Habla con su sobrina Claudia intentando exorcizar la culpa, pero las palabras se le enredan en la garganta. Claudia la escucha con dulzura y le aconseja descansar. Sin embargo, cuando Damián aparece de improviso, el aire se vuelve pesado. Manuela se disculpa por su actitud de los últimos días. Ambiguos sobre la posibilidad de patentarlo bajo el nombre de Brossard. Luis se muestra halagado, pero Cristina percibe la trampa. En el tono de la francesa hay una condescendencia que la hiere. Cuando se marcha, la tensión queda suspendida entre ellos, como un aroma persistente que no se disipa ni con el tiempo ni con el aire. Mientras tanto, Tasio acude a la mansión. Llega empapado por la lluvia, con el rostro desencajado. Entra al despacho y le cuenta a su padre las primeras medidas de Chloe. Damián escucha con creciente ira. Golpea el escritorio con el puño, maldice en voz baja, y por un momento vuelve a ser el hombre que dirigía la fábrica con puño de hierro. La idea de perderlo todo le quema en las venas, pero cuando alza la vista y ve el rostro abatido de su hijo, se contiene. Le pide que se calme, que esperen, que aún hay maneras de resistir. Sin embargo, en el fondo, ambos saben que los franceses ya han empezado a mover las piezas. En otra parte de la colonia, Luz conversa con Begoña. La noticia del fracaso de la cooperativa ha caído como un jarrón. Al caer la tarde, Marta se dirige a la prisión. Lleva en el rostro una mezcla de rabia y miedo. Eladio la espera con una sonrisa que huele a veneno. Entre las sombras del locutorio, el preso juega con las palabras como un gato con su presa. Le recuerda que conoce sus secretos, que sabe lo que oculta su matrimonio con Pelayo, que el silencio tiene precio.
Marta intenta mantenerse firme, pero la amenaza la atraviesa. Si no logra que su marido use sus influencias para liberarlo, él revelará la verdad. La vergüenza y el pánico la envuelven como una segunda piel. Siente que todo lo que ha construido, toda su fachada de normalidad, se desmorona ante esos ojos cínicos. De regreso a casa, Marta camina bajo la lluvia. Las luces de la colonia se reflejan en el suelo mojado, creando destellos que parecen burlarse de su angustia. Cada paso resuena como una confesión que no se atreve a hacer. Cuando cruza el umbral de la mansión, su semblante ya no es el mismo. Sabe que el pasado que tanto se esforzó por enterrar está a punto de salir a la luz, y que ni su apellido ni su dinero podrán salvarla de la vergüenza. Esa noche, mientras la tormenta arrecia, María se sienta junto a Andrés. Le habla con voz baja, casi maternal. Le propone dejar atrás el pasado, reconstruir su matrimonio, empezar de nuevo. Andrés la escucha, pero algo en su interior se agita. Las palabras de ella tras el reloj marca la medianoche y la lluvia golpea los cristales con furia, el capítulo parece cerrar un círculo. El despertar de Andrés, el chantaje que amenaza a Marta, y la sombra de Chloe avanzando sobre la fábrica. Todo se entrelaza en un mismo destino, un destino que huele a miedo y a deseo, a poder y a culpa. En la mansión de la reina, nadie duerme realmente. Todos esperan algo, aunque ninguno se atreva a admitirlo. La madrugada cae sobre la mansión de la reina con un silencio espeso, solo roto por el tic-tac del reloj del vestíbulo. María no duerme, permanece sentada junto a la cama de Andrés, observando el rostro de su marido con una mezcla de ternura y miedo. Desde hace unas horas percibe algo distinto en su respiración, como si cada exhalación contuviera un recuerdo a punto de renacer. En su interior, un presentimiento la atormenta. El hombre que amó podría despertar recordando no su amor, sino todo aquello que ambos trataron de enterrar. Cuando al fin los primeros rayos del sol atraviesan las cortinas, Andrés abre los ojos con un gesto cansado. No dice palabra. El impacto emocional lo paraliza. No comprende cómo ese recuerdo puede doler tanto. María, ajena a lo que ocurre en su mente, interpreta su silencio como fragilidad y se inclina para abrazarlo. Pero Andrés apenas reacciona. Siente un vacío entre ellos, una distancia invisible que ya no puede negar. El amor que un día los unió se ha convertido en un muro hecho de silencios y de verdades no dichas. Cierra los ojos, fingiendo agotamiento, para ocultar el torbellino que lo devora. En otro punto de la colonia, Marta aún no ha dormido. La visita a la prisión sigue repitiéndose en su cabeza como una pesadilla. Las palabras de Eladio resuenan con crueldad. Si no sales en mi defensa, todos sabrán quién eres realmente. Se mira en el espejo del tocador y apenas reconoce a la mujer que la observa. Su reflejo es el de alguien que ha vivido demasiado tiempo detrás de una máscara. Piensa en Pelayo, en la fragilidad de su matrimonio, en el miedo constante a ser descubiertos. Durante años creyeron que el silencio era protección, pero ahora se da cuenta de encuentros prohibidos, el peso de una doble vida. En su pecho, la culpa leía con el mismo ritmo que el pánico. Mientras tanto, en el laboratorio, Chloe revisa informes con meticulosidad de cirujano. Sus ojos fríos analizan cada línea,
cada fórmula, cada cifra. Frente a ella, Luis intenta explicarle la composición química de pasión oculta, pero la francesa no escucha realmente. Lo que busca no son datos, sino puntos débiles. Cristina lo nota y su incomodidad crece. Observa cómo Chloé manipula la conversación, cómo finge interés solo para medir su reacción. Cuando la mujer se marcha, el aire queda cargado de tensión. Cristina cierra los ojos y susurra. Esa mujer no ha venido a auditar, ha venido a poseerlo todo. En la fábrica, los rumores sobre el reemplazo de Tasio se extienden con velocidad venenosa. Los obreros comentan en voz baja que los franceses han tomado el control. Algunos miran a Gaspar buscando respuestas, pero él solo puede prometer que las cosas seguirán igual. Tasio, desde su despacho, los observa. El patriarca piensa en los años invertidos, en las promesas incumplidas, en la sensación de que su vida se le escapa como el perfume de una botella abierta. Cuando ve a Luz acercarse, esboza una sonrisa cansada. Ella le comenta que Begoña planea invertir su herencia en la cooperativa. Por primera vez en mucho tiempo, Damián siente un atisbo de esperanza. Esa joven que llegó a la familia como una sombra ahora actúa con la valentía que él perdió. Sin embargo, su mente no tarda en volver a los problemas. Los documentos de Brossard siguen sobre su escritorio, recordándole que cada decisión tiene un precio. Piensa en Gabriel, en su aparente lealtad, y en cómo el destino parece empeñado en repetir las mismas traiciones bajo nuevos nombres. En su fuero interno, Damián se promete resistir, aunque sabe que la batalla ya no es contra los franceses, sino contra el desgaste de su propia fe. En la cocina, Manuela se ocupa de preparar el desayuno. Sus manos trabajan con precisión, pero su mente divaga. Cada movimiento la lleva de nuevo al momento en que Damián le agradeció su apoyo. Chloé vuelve a su despacho y redacta un informe para enviar a Brossard. En él, detalla con frialdad los nombres de quienes podrían ser útiles y los de quienes representan un obstáculo. Andrés de la Reina encabeza una lista de potenciales aliados, aunque ella aún no lo ha conocido en persona. Sabe que el hermano del difunto Jesús podría convertirse en la llave para dominar la familia. Cuando firma el documento, una sonrisa satisfecha se dibuja en sus labios. El juego de poder apenas comienza. A media mañana, Begoña decide visitar a Andrés de nuevo. Lleva en la mano una cesta con frutas y en el alma un torbellino de emociones. Quiere disculparse por haber sido tan fría la víspera, pero teme abrir heridas que no han cicatrizado. Al entrar, lo encuentra despierto, mirando por la ventana. La luz ilumina su rostro, revelando un gesto que ella no había visto antes, la duda. Se sienta a su lado, le pregunta cómo se siente. Andrés responde con voz serena, pero sus palabras tienen filo. Dice que ha recordado cosas, fragmentos, sensaciones. Ella sonríe, intentando ocultar su inquietud. Una visita inesperada. Un abogado enviado por alguien del exterior. El preso sonríe con arrogancia, creyendo que su chantaje está surtiendo efecto. Pero lo que ignora es que Marta, en su desesperación, ha hablado con un antiguo contacto de Pelayo. La mujer está dispuesta a todo con tal de evitar que la verdad salga a la luz. Incluso a pagar un precio que no se atreve a imaginar.
Su respiración se entrecorta mientras firma un documento que no comprende del todo, confiando en que el dinero pueda comprar la vergüenza. Por la tarde, la fábrica vive un momento de calma tensa. Los obreros trabajan con la resignación de quien sabe que algo está a punto de cambiar. Tasio se encierra en su oficina, revisando las cifras una y otra vez, como si los números pudieran darle respuestas que el corazón no tiene. En el patio, Gaspar observa las chimeneas apagadas y siente una punzada de nostalgia. Recuerda los días en que el humo significaba vida, no decadencia. Piensa en Manuela, en su mirada cansada, y comprende que todos, de una forma u otra, están esperando un milagro que no llega. Al anochecer, Andrés se sienta en el jardín. María lo acompaña, pero el silencio entre ambos es insoportable. Él siente la necesidad de hablar, de romper el muro que los separa, pero no encuentra las palabras. Finalmente, le pregunta si Begoña lo visitó mientras estuvo inconsciente. María titubea. El dibujo, sin que nadie lo sepa, reproduce la imagen exacta del recuerdo que atormenta a su tío. A veces, los niños guardan las verdades que los adultos olvidan. A esas horas, en la colonia, Chloé se reúne con un emisario de Brossard. Le entrega el informe y recibe instrucciones claras. Divide a los de la reina y vencerás. La francesa asiente sin inmutarse. Sabe que el enemigo más eficaz no siempre viene de fuera, sino que se alimenta del orgullo y de la culpa que habita dentro de cada uno. Cuando la noche cae, Damián convoca a sus hijos a cenar. La mesa se llena de silencios incómodos. Marta intenta fingir normalidad, pero su rostro la delata. Tasio bebe más vino del necesario. Andrés apenas come, sumido en sus pensamientos. María sonríe, controlando cada gesto, mientras Begoña evita su mirada. Nadie menciona a Chloé, ni a Brossard, ni a la fábrica, pero todos piensan en lo mismo. El final se aproxima, y cada uno carga su propio secreto. En medio de ese ambiente enrarecido, Julia rompe el silencio con inocencia. Una palabra flota en el aire, cargada de significado. Begoña. No sabe si fue amor o condena, pero siente que en ella está la respuesta a todo lo que lo atormenta. Afuera, la lluvia cesa por fin. El silencio que deja es más inquietante que la tormenta. La mañana amanece gris sobre la colonia, como si el cielo se negara a revelar el sol hasta que los secretos que pesan sobre la familia de la reina salgan a la luz. Andrés se despierta con una sensación extraña, entre el alivio y la ansiedad. Siente que su mente empieza a ordenarse, pero el precio de esa claridad es un dolor que crece en el pecho. Se levanta despacio, con la intención de caminar un poco por el jardín, y en cada paso percibe el eco de recuerdos que apenas puede sostener. Afuera, el aire huele a tierra húmeda y a melancolía. El jardín, cuidado con esmero por Manuela, parece un refugio y al mismo tiempo una trampa. Andrés se detiene frente al banco donde tantas veces se sentó con Begoña, sin saber aún si los sentimientos que lo unían a ella eran una culpa o una promesa incumplida. Cierra los ojos, y de pronto, casi ausente. Intenta hablarle del futuro, de su recuperación, de los planes que podrían tener juntos. Pero Andrés apenas responde, su voz suena distante, como si hablara desde otro lugar, y ella comprende que la distancia entre ambos ya no se mide en metros, sino en verdades ocultas.
En la fábrica, el ambiente se vuelve insoportable. Los obreros trabajan en silencio, conscientes de que la sombra de Brossard se alarga sobre ellos. Gaspar intenta mantener la calma entre los suyos, pero las miradas cargadas de miedo lo desarman. Tasio, encerrado en su despacho, observa los informes sin verlos. Las cifras le resultan vacías, los números ya no hablan de progreso sino de derrota. En un intento desesperado por no hundirse, convoca una reunión con Chloé Dubois. Ella lo recibe con una sonrisa cortés, escuchando cada argumento con fingida paciencia. Pero cuando él propone recuperar autonomía en ciertas decisiones, la francesa simplemente anota algo en su cuaderno y responde con frialdad. La independencia es un lujo que Perfumerías de la Reina ya no puede permitirse. Figura, pero reconoce el tipo de papel que usa el consorcio francés. Al abrirla, descubre una notificación de cambio en la dirección técnica de la fábrica, firmada por Brossard y validada por Chloé. La furia lo invade, siente como las venas del cuello se le tensan. Quiere romper el papel, pero se detiene. Sabe que destruirlo no cambiará el hecho. Los franceses han tomado el control. Y lo han hecho sin avisar. Decide buscar a Gabriel, pero el abogado no está. Desde hace días parece moverse en las sombras, preparando algo que nadie entiende. Damián lo sospecha, aunque aún no tiene pruebas. En su interior, el orgullo de patriarca lucha contra el cansancio de un hombre que ha perdido demasiadas batallas. En el pueblo, Luz y Begoña se reúnen en la pequeña cafetería de siempre. El aroma del café tostado les envuelve mientras hablan del proyecto cooperativo. Luz intenta animarla, recordándole que no todo está perdido, que aún pueden convencer a algunos trabajadores. Begoña la escucha, pero su mente está en otro lugar, en la imagen de Andrés caminando por el jardín con un lo imposible. Mientras tanto, Marta se encierra en su habitación. La angustia se ha vuelto su compañera. Cada sonido del teléfono, cada carta que llega, la sobresalta. No puede dejar de pensar en Eladio. Teme que, incluso desde la prisión, encuentre la forma de hacerle daño. Se mira al espejo y siente que su reflejo envejece con cada hora. En el fondo, se reprocha haber vivido siempre pendiente del qué dirán, haber elegido la apariencia sobre la verdad. Ahora entiende que el miedo a ser juzgada es una prisión peor que cualquier celda. Pelayo entra sin avisar, la encuentra llorando, pero ella lo disimula con torpeza. Él se sienta a su lado y le dice que ha notado su distancia, que algo la atormenta. Marta lo niega, pero su silencio es demasiado largo. Pelayo, aunque no conoce los detalles, siente que el pasado los está alcanzando. En ese momento, la compasión le gana al miedo. La toma de la mano y le promete que pase lo que pase, no permitirá que nadie la humille. Sus palabras suenan sinceras, pero en el fondo ambos saben que son frágiles. Pero empiezo a entender por qué me duele tanto estar aquí. Su voz suena quebrada, no necesita nombrar a Begoña, su padre lo entiende al instante. Damián evita el tema, le dice que lo importante es su salud, que debe centrarse en volver a la fábrica. Pero Andrés ya no busca consuelo, sabe que su vida está entrelazada con demasiadas culpas. Cuando se marcha, el viejo siente que algo se escapa de su control, algo más peligroso que los franceses o las deudas, el corazón de su propio hijo.
A la misma hora, Chloe se cita con un emisario de Brossard en la taberna del pueblo. La conversación es breve. Él le entrega una lista de movimientos financieros que deben implementarse sin informar a Damián. Chloe asiente, consciente de que la traición será más eficaz si ocurre dentro de las propias paredes de la mansión. Al salir, la lluvia la sorprende. Sonríe con satisfacción. Las tormentas, piensa, siempre limpian el terreno antes de reconstruir. En la casa grande, Manuela prepara las últimas bandejas de té antes de retirarse. Entra al despacho para dejar la taza de Damián y lo encuentra dormido sobre los papeles. Por un momento, se queda observándolo. La dureza de su rostro desaparece cuando duerme, y lo que ve es un hombre agotado, no un patrón. Se atreve a acercarse y le acomoda la manta sobre los hombros. Pero cuando va a marcharse, él abre los ojos y la detiene con un cuaderno con fuerza, como si quisiera borrar la prueba de su propia memoria. Pero es tarde, lo que ha vuelto ya no se puede negar. A la mañana siguiente, la noticia se propaga. El control de la fábrica ha cambiado oficialmente de manos. Los obreros se reúnen en el patio central, confundidos y temerosos. Gaspar intenta calmarlos, pero su voz apenas se escucha entre los murmullos. Tasio se adelanta, intentando explicar que todo sigue igual, que la familia aún tiene poder. Pero sus palabras suenan huecas. Nadie le cree. Digna, que ha llegado para presenciar el caos, observa la escena con una mezcla de satisfacción y tristeza. En el fondo, sabe que los franceses no habrían avanzado tanto sin la complicidad de algunos miembros de la familia. En el hospital, Marta recibe un mensaje cifrado. El tiempo se acaba. Eladio no se rinde. Su amenaza viaja a través de manos anónimas, recordándole que la cárcel no encierra la maldad. Desesperada, busca a Pelayo, pero él ha salido. En su ausencia, decide ir a ver a Damián. Tal vez el patriarca con un nudo en el pecho. Por primera vez, comprende que el chantaje de Eladio no es lo único que amenaza a la familia. También lo son las traiciones internas. Esa noche, Begoña no puede dormir. Camina por el pasillo descalza, con la bata blanca flotando tras ella. Se detiene frente a la habitación de Andrés y duda. Al final, toca suavemente la puerta. Él, que tampoco dormía, le abre. Durante unos segundos se miran sin hablar. La distancia que habían impuesto se disuelve en el aire cargado de confesiones no dichas. Ella le pide perdón por haberle ocultado cosas. Él no responde, solo la observa, con esa mezcla de amor y reproche que la desarma. Cuando por fin habla, su voz es un susurro. No hace falta que me lo expliques. Ya lo recuerdo. Begoña se queda helada. Él aparta la mirada, como si temiera lo que está a punto de decir. Recuerdo el jardín, la lluvia, y tus lágrimas. Su voz tiembla. Ella intenta negarlo, pero la verdad se impone. En ese momento, todo el peso del pasado cae sobre ellos. No hay abrazo, no hay perdón. Solo el reconocimiento de que la verdad está demasiado viva para seguir enterrada. Alza la vista hacia el espejo y se sorprende de su propio reflejo. Un hombre que vuelve de entre las sombras, pero sin saber qué hacer con la luz. María entra sin llamar. La expresión de su rostro, serena y calculada, contrasta con la agitación de él. Trae una bandeja con té, fingiendo un cuidado que suena a vigilancia.
Andrés intenta ocultar el cuaderno, pero ella lo nota. Le pregunta qué dibuja. Él responde evasivo, diciendo que son simples ejercicios para recuperar la mano. Ella sonríe, aunque su mirada se clava en el libro cerrado. Intuye que detrás de esas hojas se esconden más que trazos. Hay memorias, hay nombres. Cuando se marcha, el silencio vuelve, más denso que antes. Andrés respira hondo. No sabe por qué siente culpa, si por recordar o por seguir callando. Pero en su pecho crece la necesidad de enfrentarse a todo. Ya no quiere vivir bajo la tutela de nadie, ni de su familia ni de su esposa. Es el momento de saber quién fue realmente antes del accidente, incluso si la tomas hasta que ya es demasiado tarde. Cuando entra Gabriel, Damián lo enfrenta con voz grave. Le exige explicaciones, pero el abogado mantiene la calma. Habla de acuerdos necesarios, de salvación económica, de oportunidades. Palabras vacías que se estrellan contra el muro de la decepción. Damián lo interrumpe. Le dice que su padre habría preferido ver la fábrica arder antes que verla en manos ajenas. Gabriel baja la mirada. Por un segundo parece humano, casi arrepentido, pero enseguida recupera su tono profesional. A veces, para salvar un nombre, hay que sacrificar el orgullo. Esa frase sella la conversación como un epitafio. En otra parte de la colonia, Marta camina sin rumbo. Cada paso la acerca más al límite de su resistencia. Las palabras de Eladio siguen clavadas en su mente, repitiéndose como un eco que no cesa. Sabe que no puede seguir ocultando la verdad, pero tampoco puede soportar el escarnio. En su angustia, decide acudir a Begoña. La encuentra en la cafetería, sola, con una taza de café frío. Sin rodeos, le confiesa que alguien la está Marta la lee, pálida. La carta no tiene firma, pero ambos saben quién la envía. En ese instante, todo el peso de su secreto los aplasta. Se abrazan, no por amor sino por desesperación. Pelayo murmura que tal vez deban huir, empezar de cero en otro lugar. Pero ella niega con la cabeza. No se puede huir de lo que uno es. La frase queda suspendida, amarga y cierta. En la fábrica, Chloe supervisa la primera reunión de transición con los trabajadores. Su discurso es impecable, lleno de frases diplomáticas y promesas vacías. Habla de modernización, de eficiencia, de oportunidades. Nadie la interrumpe, pero el aire huele a desconfianza. Gaspar observa en silencio, cruzando los brazos, mientras Tasio, obligado a permanecer presente, siente la humillación de ser testigo de su propio reemplazo. Cuando la francesa termina, los obreros aplauden con desgano. Ella sonríe satisfecha, sabiendo que el control total ya es solo cuestión de tiempo. Mientras tanto, Andrés visita el taller abandonado donde solía pintar. El polvo cubre nunca cerró. En la mansión, María recibe la visita de Chloe. La francesa, bajo pretexto de saludar, busca medir la influencia de la esposa de Andrés dentro de la familia. Hablan de cortesía, pero cada frase es una jugada. María finge inocencia, aunque percibe el veneno detrás de las palabras. Chloe insinúa que los de la reina están divididos y que las decisiones de su marido serán cruciales. Antes de irse, le dice con su sonrisa glacial: a veces, la lealtad se paga con sangre.
María queda paralizada. No entiende si ha escuchado una amenaza o una advertencia. Esa misma tarde, Damián reúne a su familia para hablar del futuro. En la gran sala, el ambiente es sofocante. Marta, agotada, apenas puede sostener la mirada de su padre. Tasio guarda silencio, resignado. Begoña intenta mostrarse serena, pero su mente sigue en otro lugar. Andrés llega tarde, con el rostro marcado por la tensión. Cuando Damián anuncia que cederá el control de ciertas operaciones a los franceses, el estallido es inmediato. Andrés se levanta, indignado, y le reprocha haber entregado el legado familiar. No luchamos tanto para convertirnos en sirvientes, dice. Damián, cansado, le responde con un tono seco. Luchamos para sobrevivir, no para soñar. La discusión se prolonga hasta que Marta y finge tranquilidad. Sin embargo, en los ojos de Marta se dibuja el pánico absoluto. Sabe que ese sobre no solo contiene un proceso judicial, sino la llave para desenterrar su secreto más oscuro. Esa noche, Begoña acude al hospital donde aún queda parte de la documentación médica de Andrés. Quiere revisar los informes, buscando comprender la causa de sus recuerdos intermitentes. Mientras espera, encuentra una carta sin destinatario, olvidada en uno de los cajones del archivo. Al leerla, descubre que Gabriel solicitó informes adicionales sobre el estado mental de su cuñado durante el coma. La tinta revela algo perturbador. Gabriel ordenó mantener ciertas informaciones fuera del alcance de la familia. Begoña siente cómo el suelo se abre bajo sus pies. Todo lo que creía conocer sobre él se derrumba en un segundo. En el taller, Andrés continúa dibujando. Las sombras de la noche lo envuelven, pero no le teme. Cada trazo es una confesión silenciosa. En el retrato final, no solo está el rostro de Begoña, sino también el suyo reflejado en sus ojos. Una confesión destinada a Andrés. La lee por última vez, preguntándose si aún puede evitar lo inevitable. Pero la duda la vence. Rompe la carta en pedazos y los arroja al fuego. Mientras las llamas la consumen, se promete que nada ni nadie la arrebatará su lugar. Al amanecer, Marta despierta sobresaltada por un golpe en la puerta. Es un guardia de la prisión. Trae un mensaje de Eladio. No me olvides. La frase la hiela. Comprende que el tiempo se ha agotado. Decide hacer algo que nunca imaginó. Confesarle todo a su padre. Reúne valor, se viste y baja al despacho. Pero cuando llega, Damián ya no está. En su lugar, encuentra a Gabriel, revisando documentos con gesto tranquilo. Marta lo observa con recelo. Él levanta la vista y sonríe, como si la esperara. No siempre es bueno confiar en la sangre, dice en tono enigmático. Ella retrocede, sintiendo que está frente a alguien que conoce demasiado. El día se levanta con una claridad engañosa. En la colonia, el sol brilla entre las nubes como si nada hubiera ocurrido, pero dentro de la mansión sin rodeos. Durante unos segundos, ambas mujeres se observan, reconociendo el cansancio en los ojos de la otra. Finalmente, Marta rompe el silencio. Le confiesa que Eladio la está chantajeando, que conoce un secreto sobre su marido, algo que podría destruirlos a todos. No menciona la palabra homosexualidad, pero Begoña entiende. La respiración se le corta.
Se da cuenta de que el peso de la vergüenza no pertenece solo a una época, sino a todas las generaciones de esa familia. Begoña la escucha sin juzgar. Le asegura que no permitirá que nadie la humille. En su voz hay una fuerza que sorprende a Marta. En ese momento, ambas comprenden que la lealtad entre mujeres puede ser más poderosa que el miedo impuesto por los hombres. La conversación termina con un abrazo silencioso, una alianza sellada por el dolor compartido. Mientras tanto, en el despacho, Gabriel y Andrés se enfrentan por primera vez desde la recuperación. El ambiente es denso, el aire parece cargado de electricidad. Gabriel intenta mantener su tono habitual, frío y racional, pero Andrés no lo deja hablar. Lo mira con una mezcla de desprecio y decepción. No me protegiste, dice con voz grave, me usaste. Esa frase resuena en el despacho como un golpe. Gabriel no responde. Por un instante, el hombre acostumbrado a controlar todo se siente pequeño. Andrés se marcha sin mirar atrás, y por primera vez, el abogado comprende que el equilibrio de poder ha cambiado. Fuera, el sonido de las máquinas en la fábrica se mezcla con los murmullos de los obreros. La noticia de los nuevos propietarios ya se ha extendido por toda la colonia. Algunos celebran la posibilidad de mejoras, otros, más viejos, sienten que han perdido algo sagrado. Gaspar camina entre ellos, intentando mantener el orden. En su interior, sin embargo, la fe se agota. Sabe que la fábrica ya no es lo que era, que el espíritu de los de la reina se desvanece con cada decisión que se firma lejos de allí. Damián, en cambio, se refugia en el recuerdo. Pasa las horas en la biblioteca, rodeado de fotografías antiguas. Observa el rostro de su esposa fallecida, los retratos de sus hijos cuando aún eran niños. Abrirlo, el corazón se le detiene. Allí, en trazos precisos, está el rostro de Begoña. La ira la atraviesa como una llama. Cierra el cuaderno con fuerza y lo guarda de nuevo, fingiendo que nada ha pasado. Pero su mente ya maquina un plan. Sabe que si Andrés vuelve a acercarse a Begoña, todo lo que ha fingido reconstruir se vendrá abajo. No permitirá que el pasado la desplace. Al caer la tarde, Andrés busca a Begoña en el jardín. La encuentra sola, de pie junto a los rosales. Ella se sobresalta al verlo, pero no huye. Durante unos segundos, el mundo parece detenerse. Él le dice que recuerda todo, que ya no puede fingir. Begoña intenta hablar, pero la voz se le quiebra. Él da un paso más cerca, lo suficiente para que el aire entre ellos se cargue de algo que no han sentido en años. Ella le pide que se aleje, que no reabra heridas, pero Andrés no la obedece. No quiero olvidar lo que fuimos, dice con voz temblorosa, porque en ese olvido también me pierdo. Begoña siente las lágrimas quemarle los ojos. Quiere decirle que también lo ha amado siempre, pero el peso de la dada por una mano desconocida, está a punto de cambiar de destino. Alguien en la sombra, quizás al servicio de Chloé o de Gabriel, ha decidido usar ese chantaje como una nueva moneda de poder. Por la noche, María visita el despacho de Damián. Le propone organizar una cena con los representantes de Brossard para demostrar unidad familiar. El patriarca acepta con resignación, sin notar el brillo inquietante en los ojos de su nuera. Cuando ella se marcha, Manuela le pregunta si confía en María. Damián responde que confía en quien no tiene otra opción.
pero incluso él sabe que esa confianza es un castillo de arena. Mientras tanto, Marta y Pelayo discuten en su habitación. Él insiste en huir, en marcharse a Madrid o incluso a otro país. Ella lo mira con tristeza. No podemos escapar del pasado, repite. Pelayo golpea la mesa, desesperado. Dice que no soportará volver a la cárcel, que preferiría morir antes que revivir la humillación. Marta lo abraza, sintiendo cómo su cuerpo tiembla. En ese gesto, más que amor, hay piedad. Sabe que ambos están condenados, y sin embargo, se aferran uno al otro como si el miedo pudiera ser refugio. Esa misma noche, Begoña visita a Luz. Necesita desahogarse. Le cuenta el encuentro con Andrés, la confesión, el peso insoportable de amarlo todavía. Luz la escucha en silencio, consciente de que la razón poco eterna. El rumor estalla como un trueno. Los hombres gritan, las mujeres lloran. Gaspar intenta contener la revuelta, pero es inútil. En ese caos, Chloé sonríe. La división que buscaba ya está sembrada. En la mansión, Damián recibe el informe del incidente. Se levanta furioso y exige ver a Gabriel. Pero el abogado no aparece. Solo encuentra una nota breve sobre el escritorio. Las decisiones difíciles no esperan la aprobación de los débiles. La rabia lo consume. Comprende que Gabriel lo ha traicionado definitivamente. Su legado, su fábrica, su familia, todo se derrumba. A esa misma hora, Andrés regresa del taller. Al entrar en su habitación, encuentra el cuaderno de dibujo sobre la mesa, abierto. Sabe que María lo ha visto. La confronta. Ella no lo niega. Dice que está cansada de vivir a la sombra de un fantasma. Andrés le pide que se calme, pero María estalla. No hay lugar en esta casa para los recuerdos muertos. Grita. Él la mira con tristeza. Entonces tampoco lo hay para nosotros. Sale de la habitación sin mirar atrás. Como si confesar fuese su primer acto de libertad. La noche cae lentamente. En el jardín, Andrés vuelve a sentarse frente a los rosales. Observa el horizonte mientras el viento agita las hojas. Escucha pasos detrás. Es Begoña. No hablan. Ella se sienta a su lado. Por un momento, el silencio los reconcilia. El mundo parece detenerse, suspendido entre lo que fue y lo que podría ser. Pero ambos saben que ese instante no durará. La libertad que buscan está manchada por demasiada culpa. Desde la ventana del despacho, Damián los observa sin ser visto. Por primera vez en mucho tiempo, comprende que la verdadera ruina de su familia no viene de los franceses, sino de los secretos que los devoran desde dentro. Cierra las cortinas con un gesto cansado y murmura para sí. Lo que el orgullo no destruye, lo acaba el amor. La cámara imaginaria se aleja lentamente de la mansión, mientras el eco de la fábrica muere en la distancia. En la colonia, nadie duerme. Chloé celebra su victoria en silencio. Gabriel planea su siguiente movimiento. Marta se prepara para... La colonia entera respira un aire de derrota, como si incluso el viento supiera que la fábrica ya no pertenece a los de la reina. Damián se levanta temprano, incapaz de dormir. Camina por los pasillos con paso lento, observando los retratos familiares colgados en las paredes. En cada rostro reconoce un pedazo de lo que fue, y siente que el tiempo le cobra, de golpe, todo lo que alguna vez pospuso. Cuando llega al despacho,
encuentra sobre el escritorio un sobre sin remitente. Dentro hay un informe detallado de los movimientos financieros que Gabriel ha ejecutado en nombre de la familia. Las cifras no mienten. Parte de las acciones ya están bajo control de Brossard. Damián cierra los ojos con rabia contenida. Por un instante imagina prender fuego a todo, como una purificación necesaria, pero la voz de su esposa fallecida resuena en su memoria pidiéndole calma. No destruyas lo poco que queda. Esa frase, repetida 1000 veces en su mente, lo detiene. Mientras tanto, Andrés desayuna en silencio. María, frente a él, apenas prueba bocado. La tensión entre la mañana entra filtrada, fría. La francesa hojea documentos con la calma de quien ya ha ganado. Su interlocutor le pregunta por la familia de la reina. Ella responde con una sonrisa ligera. Están demasiado ocupados destruyéndose entre ellos. Esa frase resume su estrategia. No necesita enfrentarlos, solo debe esperar a que sus culpas los devoren. Al mismo tiempo, Marta camina por la calle principal con paso incierto. La confesión de la víspera le pesa menos que el miedo de lo que viene. Sabe que la justicia es lenta, pero la vergüenza es inmediata. En la plaza, la gente murmura su nombre. No todos conocen la verdad, pero las miradas bastan. Entra en la iglesia buscando refugio, pero lo que encuentra es una sensación de vacío. Don Agustín está rezando y levanta la vista al verla. Durante un instante, parece querer acercarse, pero ella baja la cabeza y se marcha sin decir palabra. No hay consuelo para quien no se perdona a sí misma. En la fábrica, Gaspar intenta mantener el orden entre los trabajadores despedidos. Chloé lo observa desde Marta le entregó. Se encierra en su habitación para leer los documentos con calma. A medida que avanza, el horror se apodera de ella. Las cartas de Eladio son más crueles de lo que imaginaba. Las amenazas son directas, los detalles obscenos. Entiende por qué Marta calló tanto tiempo. Siente una mezcla de indignación y ternura hacia su prima. Cuando termina de leer, decide buscarla. No para juzgarla, sino para acompañarla. Pero al salir del cuarto, se topa con María en el pasillo. La tensión es inmediata. María la observa con una sonrisa forzada. Pregunta si ha visto a Andrés. Begoña responde que no. La esposa percibe el tono evasivo y su gesto se endurece. Deberías mantener las distancias, dice en voz baja, casi como un consejo. Begoña la mira con serenidad, pero su mirada es firme. Hay cosas que no se pueden borrar, aunque una lo intente. Ambas mujeres se quedan frente a frente, separadas por una línea invisible de celos, orgullo y verdad. Cuando María se marcha, Begoña siente que la guerra silenciosa entre ellas ha comenzado. En el taller, rota. A mediodía, Gabriel reaparece en la fábrica. Chloé lo recibe con elegancia, pero sin simpatía. Él le exige explicaciones por la reducción de personal, alegando que la situación podría provocar una huelga. Ella sonríe y responde con ironía. A veces hay que destruir para construir. Gabriel la observa, comprendiendo que su ambición es más peligrosa que la de cualquier enemigo. Intenta advertirle que Damián no se quedará de brazos cruzados, pero ella se limita a decir: Damián de la Reina ya pertenece al pasado. En la mansión, Damián recibe la noticia del nuevo despido masivo.
Su reacción es inmediata. Convoca a todos sus hijos. La escena recuerda a los viejos tiempos, pero la unidad de antaño ya no existe. Tasio, derrotado, guarda silencio. Marta intenta explicar que Chloe solo actúa bajo órdenes superiores, pero su voz tiembla. Andrés interviene, diciendo que todo esto es consecuencia de las decisiones de Gabriel. Damián asiente, confirmando sus sospechas. La familia está rota, y en medio de la discusión, María aparece para recordarles que la cena con los franceses está a punto de comenzar. Su tono es seco, casi autoritario. Esa noche, el gran comedor se ilumina como en los viejos días. Los candelabros, el vino, la porcelana. Todo parece preparado para una celebración, pero nadie apenas come. Sus miradas se cruzan más de una vez, y aunque intentan disimular, María lo percibe. La tensión se vuelve insoportable. En un momento, Gabriel levanta la copa y brinda, por los nuevos tiempos. Damián replica. Los nuevos tiempos también acaban con las viejas lealtades. Chloe sonríe, satisfecha de verlos enfrentarse incluso durante una cena que debía simbolizar unidad. En mitad del banquete, un sirviente entra apresurado con una carta en la mano. La entrega a Damián, quien la abre con impaciencia. Su rostro palidece. Mira a sus hijos sin decir palabra. Andrés se levanta, toma la carta y la lee. Es una notificación oficial. Brossard ha absorbido completamente las acciones de perfumerías de la reina. La empresa ya no les pertenece. El silencio que sigue es absoluto. Chloe baja la copa con lentitud, disfrutando del espectáculo. María contiene una sonrisa de alivio. Por fin se siente del lado ganador. Begoña se levanta y abandona el comedor sin mirar a nadie. Andrés la sigue, ignorando la voz de su padre llamándolo. En el una línea de la que no podrá volver. Mientras los demás se dispersan, Damián se queda solo. Observa el fuego de las velas apagarse lentamente. En su rostro no hay rabia, solo agotamiento. Por primera vez, el patriarca parece viejo. Demasiado viejo para seguir luchando contra el destino. A la medianoche, en el taller, Andrés se queda frente al lienzo inacabado. La vela que lo ilumina parpadea. Mira el retrato y murmura. Esto no ha terminado. Afuera, la lluvia regresa, golpeando los cristales con fuerza. En algún lugar de la colonia, Marta llora, María maquina, Gabriel duda, y Chloe sonríe en la oscuridad. Cada uno siente que ha ganado algo, pero en realidad, todos han perdido un pedazo de sí mismos. La última imagen del episodio muestra la fábrica vacía, las máquinas detenidas y el eco del pasado flotando entre las paredes. Sobre la puerta principal, un nuevo cartel brilla bajo la tormenta. Brossard Parfums, filial España. Y bajo él, una frase escrita a mano, casi borrada por la lluvia. Los sueños de libertad se pagan caros. En su escritorio aún está la carta que confirma la pérdida total de la empresa. Podría romperla, podría quemarla, pero no lo hace. Entiende que no se puede destruir lo que ya está muerto. Durante años creyó que proteger el apellido era suficiente, que bastaba con mantener el control. Ahora comprende que el verdadero enemigo no fueron los franceses ni las crisis económicas, sino la arrogancia y el miedo que los cegaron a todos. Manuela entra despacio, sin atreverse a interrumpir el peso de su silencio.
Deja una taza de café sobre la mesa y permanece de pie, observándolo. Damián levanta la vista. No necesita palabras. Ambos se entienden desde un lugar que trasciende los títulos y las apariencias. Ella le toma la mano por un instante, un gesto sencillo pero humano, que le devuelve un poco de calor. Por primera vez, él no la ve como una sirvienta, sino como el único ser que todavía le ofrece consuelo sin pedir nada a cambio. En el piso superior, Marta se sienta frente al espejo. Las lágrimas han dejado surcos sobre su rostro, pero ya no llora. Está vacía. En su mente, la palabra vergüenza se repite como una oración. Quiere huir, pero no sabe hacia dónde. No hay lugar en el mundo donde no lo siga el miedo. Cuando finalmente se levanta, camina hasta la ventana. Afuera, la lluvia cae sobre el jardín con furia. Piensa en Eladio, en su amenaza, y en la posibilidad de que, incluso preso, ese hombre haya ganado. Una idea lo atraviesa. A veces los barrotes no están en las cárceles, sino en el corazón. En el taller, Andrés observa sus cuadros. Cada lienzo le devuelve una parte de sí mismo, pero también lo enfrenta a sus errores. Toca el retrato de Begoña con los dedos manchados de pintura. Siente que el amor y la culpa se mezclan hasta volverse indistinguibles. La recuerda bajo la lluvia, la voz temblorosa, la promesa que nunca se atrevió a cumplir. Se pregunta si todavía puede reparar algo o si todo lo que toca está condenado a romperse. La puerta del taller se abre. Es Begoña. Entra sin hablar, empapada por la tormenta. Se miran en silencio, dos almas heridas que se reconocen. Él intenta hablar, pero ella lo interrumpe. Desmorona junto a él. Pero luego, con un esfuerzo casi inconsciente, vuelve a levantarse. Mira el lienzo y murmura para sí. Aún hay algo que salvar. No sabe si habla de la fábrica, de su familia o de su propia alma. Mientras tanto, Chloe celebra en silencio en su habitación del hotel. Observa los papeles que confirman la absorción total de perfumerías de la reina y sonríe. Sirve una copa de vino y la levanta frente al espejo. A los sueños que se venden mejor cuando están rotos, dice con frialdad. Su reflejo le devuelve una sonrisa vacía. En su mirada no hay satisfacción, solo el placer fugaz del poder. Gabriel, en cambio, no puede celebrar. Camina por las calles desiertas del pueblo bajo la lluvia. Sabe que ha traicionado a demasiados, y aunque se convence de que todo lo hizo por ambición, hay algo dentro de él que se resiste a esa justificación. La voz de su madre, Irene, resuena en su memoria, recordándole que la grandeza sin ética es solo ruina disfrazada de éxito. Cuando levanta la vista, ve la silueta de la fábrica en la distancia, oscura y silenciosa. Lanza un anillo contra la pared. El sonido del metal al caer rompe el silencio como un eco de su propio vacío. Luz, por su parte, visita a los trabajadores despedidos. No soporta ver el sufrimiento que la fábrica dejó a su paso. Promete que la cooperativa seguirá adelante, incluso sin apoyo. Su voz suena débil, pero su mirada arde de determinación. Entre tanta oscuridad, es la única que todavía cree en la posibilidad de un renacer. De madrugada, Marta se levanta para mirar el amanecer desde el balcón. Las nubes se abren lentamente, dejando pasar una línea tenue de luz. Por primera vez en mucho tiempo, siente algo parecido a esperanza. Tal vez no puedan recuperar la fábrica,
ni borrar el pasado, pero al menos pueden intentar empezar de nuevo sin mentiras. Se cubre con una manta, respira hondo y deja que la brisa fría le limpie el rostro. En el despacho, Damián escribe una carta. Cada palabra es un adiós contenido. Se la dirige a sus hijos, pero sabe que no la leerán de inmediato. Les habla del orgullo, del amor, de la necesidad de perdonar incluso lo imperdonable. Cuando termina, deja el sobre la mesa y apaga la lámpara. Al mirar por la ventana, ve la fábrica en la distancia, convertida en una sombra sin vida. En ese instante, comprende que todo lo que construyó no le pertenece. Solo el tiempo tiene dueño. La última frase aparece escrita como una advertencia.